Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavo Editator. Seguramente te compraste unos auriculares F9 o de otro tipo inalámbrico y tuviste algún problema que no supiste resolver. Pero no te preocupes, hoy lo vamos a solucionar juntos. Este video lo hago debido a todas las consultas y mensajes que surgieron del video donde explico cómo utilizar los F9 por primera vez. Como les dije en la ocasión anterior, en este video voy a mostrar cuál es el premio que voy a sortear cuando seamos 1000 en esta gran familia. Así que por acá está, pero no, mejor lo voy a mostrar al final del video. Quiero que no se pierdan este tutorial, así que sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Comienzo respondiendo no una, dos ni tres, sino los 20 comentarios y dudas más solicitados luego de ver el video. Comenzamos. Aparecen dos F9 en el menú Bluetooth. Bien, si aparecen dos F9 en el menú Bluetooth, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al menú Bluetooth de nuestro teléfono, mantener presionada la tecla y en donde nos dice TWS 5.0 vamos a la opción del engranaje y le ponemos directamente borrar, olvidar dispositivo. Perfecto, y nos desaparece. Si tuviéramos clonada este tipo de conexión, borramos ambos dispositivos y volvemos a conectarlos desde cero. Para eso es importante que el Bluetooth del teléfono esté apagado. Se desincronizaron entre sí. Existen diferentes motivos por los cuales se pueden desincronizar entre sí. El más habitual es que se separen entre sí lo suficiente o que algún artefacto o pared interfiera entre la conexión de ambos auriculares. Para eso vamos a realizar lo siguiente: vamos a restablecer los valores de fábrica manteniendo la parte táctil durante 5 segundos apretada. Bien, y luego lo volvemos a encender. Y vuelven al modo de emparejamiento. Esto siempre y cuando tengamos el Bluetooth del teléfono o de otro dispositivo cercano apagado. Un auricular no carga. Si un auricular no carga, debemos garantizar que tanto los pines de carga del auricular como de la base estén limpios. Para eso, con el auricular apagado, vamos a tomar un hisopo y alcohol etílico, lo vamos a empapar un poquito y vamos a limpiar cuidadosamente en la zona de los pines de carga para evitar cualquier tipo de obstrucción que pueden llegar a tener. Es importante dejarlos secar y evaporar correctamente el alcohol antes de encenderlo y de volver a conectarlos a su base de carga. Lo mismo podemos hacer con la base de carga y los pines expuestos que tiene, como podemos ver ahí. Bien, los limpiamos con el hisopo. De ser necesario, repetimos la operación. Es recomendable esperar una hora antes de ponerlos a cargar y luego realicen el intento nuevamente. ¿Dónde veo la carga restante de los auriculares? Bien, para ver la carga restante de los auriculares en nuestro teléfono es muy sencillo. Simplemente tenemos que acceder al menú Bluetooth de nuestro teléfono, mantener presionado y en ese menú tenemos disponible, en este caso están activos y con una batería del 100%. ¿Debo guardarlos en su estuche? Bien, es muy importante que se guarden en el estuche siempre y cuando no los estemos utilizando, para que estén siempre cargados al 100% al momento de utilizarlos y para resguardarlo del polvo y de la humedad. Una vez finalizada la carga, se interrumpe la misma y quedan en modo de espera. ¿Cómo los apago? Bien, tenemos básicamente dos formas de apagar estos auriculares. Una es simplemente guardarlos en su base. Vemos que sea el derecho y el izquierdo. Con este simple acto los auriculares pasan a estar apagados y en el modo de carga. Pero si queremos apagarlos fuera del estuche, simplemente lo único que tenemos que hacer es mantener la zona táctil apretada durante unos 3 segundos. Y una respuesta sonora nos va a indicar de que están apagados. ¿Se pueden sumergir? Bien, si bien tienen cierta resistencia a las mojaduras y salpicaduras, no son aptos para meterlos a la ducha o dejarlos en el baño, ya que
El vapor de la ducha genera que se introduzca en lugares realmente muy pequeños y luego cuando se enfría toda esa humedad se condensa y moja circuitos internos que pueden deteriorar o disminuir la vida útil de nuestros auriculares. ¿Cuál auricular recomiendas? Bien, con respecto a qué auricular recomiendo, tengo básicamente tres opciones y depende básicamente del uso y de lo que estemos dispuestos a invertir. En este caso los F9 son una excelente opción por una relación de calidad-precio muy buena. Tiene una base de carga realmente con muy buena capacidad que nos permite hasta 10 o más cargas dependiendo de la versión de miliamperes de su batería, pero la calidad de audio quizás no es la esperada. Siguiendo con la lista de recomendaciones, los QCI T1 tienen bastante mejor calidad de audio, unos graves bien definidos, pero la contra que le veo a este tipo de auriculares es que no tiene una tapita y que su base de carga nos abastece solamente 3 o como un máximo de 4 veces la carga completa de los auriculares. Y si queremos excelente autonomía, muy buena calidad de audio y que a su vez nos permite salir a hacer algún tipo de deporte como correr o algo un poco más intenso, siempre que no sea acuático, recomiendo esta línea de auriculares que son los Samsung Level U. Ahí se pueden ver que tienen un formato bastante anatómico para la oreja, el cual garantiza que no se mueven para nada en ningún tipo de actividad física. Son realmente muy cómodos y la calidad de audio es increíble. Yo lo utilizo prácticamente todo el tiempo, pero el costo puede duplicar y triplicar el de algún F9 o de un QCI T1C. ¿Cuánto tiempo debo cargar la base? ¿Cuál es la distancia máxima de uso? ¿Sirven para hacer deporte? El deporte recomendado para hacer con los F9 es el ajedrez. Cuando están cargados, ¿se tiene que prender la luz azul sí o sí? Cuando están completamente cargados, la luz azul solamente dura un par de segundos. El resto del tiempo permanece apagada. Así que si no la ven, no se preocupen, no es una señal de que estén fallados. Es simplemente una alerta lumínica que dura muy poquito tiempo. ¿Cómo puedo vincular un auricular en un teléfono y el otro en otro teléfono? Para vincular cada auricular con un dispositivo diferente, simplemente lo que debo hacer es sacar un solo auricular, vincularlo con el teléfono o la tablet que lo quiera sincronizar. Luego de realizar esa operación, recién retiro el otro auricular y lo busco en la lista del menú Bluetooth del otro teléfono o dispositivo. El auricular izquierdo se escucha más débil. He tenido varias consultas sobre el auricular izquierdo suena menos. Para descartar cualquier tipo de falla, lo que vamos a hacer es retirar nuestro auricular izquierdo de la base de carga y vincularlo solamente con nuestro teléfono. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a elevar el volumen de nuestro teléfono hasta un volumen prácticamente el máximo y vamos a ver si realmente el auricular respeta esa subida de volumen. Luego vamos a guardar el auricular en su estuche, vamos a sacar los dos como lo hacemos normalmente, los vamos a vincular y nuevamente hacemos una prueba de audio y verificamos que ambos tengan el mismo nivel sonoro. Recuerden que hay muchos temas que están grabados en estéreo y que algunos sonidos pueden salir más fuertes o más débiles e ir cambiando inclusive constantemente a lo largo de un mismo tema musical, y eso es solamente al método de grabación y a los efectos que le ha querido dar el artista. ¿Dónde veo el código Bluetooth del auricular? El código Bluetooth tanto del teléfono como del auricular o de cualquier dispositivo móvil que hayamos conectado alguna vez a nuestro teléfono se ve desde el menú Bluetooth de nuestro teléfono, el cual debemos desplegar, mantener apretado y en el icono del engranaje hacerle clic. En la parte inferior se ve un código entre letras y números y dos puntos alternados donde nos indica el código Bluetooth de ese dispositivo. Si volvemos un paso para atrás, vamos a ver que en el final del menú Bluetooth tenemos el propio código de Bluetooth de nuestro teléfono. ¿Qué significan las barritas y los números centrales? Bien, en este caso las barritas laterales indican el porcentaje de carga de cada auricular por separado y el número central
indica el porcentaje de batería restante de la base de carga. ¿Tienen retraso para ver videos de YouTube o juegos? Bien, en este caso, como tiene una conexión de Bluetooth 5.0, no tiene ningún tipo de retraso ni para videos, juegos o algún tipo de aplicación de música o la que ustedes prefieran. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi voz en una conversación? Bien, para mejorar la calidad de voz de una conversación, si bien ambos auriculares poseen micrófono, en vez de utilizar ambos auriculares en nuestros oídos, podemos utilizar uno de audífono y el otro acercar el micrófono a nuestra boca y utilizarlo como un teléfono de los de antes. Entonces, el micrófono va a captar solamente nuestra voz, si bien tiene una cancelación activa de ruido. De esta manera vamos a garantizar una mejor y más fluida conversación con nuestro interlocutor. Es imposible sincronizarlos. Bien, una de las causas es que uno de los auriculares se haya desincronizado y el otro no, que el otro siga vinculado, y en este caso el que se desincronizó luego de 5 minutos sin tener ningún tipo de vinculación se va a apagar automáticamente. Un segundo motivo para que no se sincronicen nunca es que ambos auriculares sean principales. Recordemos que uno es principal y el otro es satélite. El principal se conecta con el dispositivo, ya sea un teléfono o una tablet, y le envía señal estéreo al otro auricular mediante Bluetooth. Si ambos auriculares son principales, siempre nos van a aparecer dos dispositivos Bluetooth disponibles para conectarlos. Y como último recurso se debería reclamar al vendedor explicándoles el mal funcionamiento y el motivo por el cual no podemos sincronizarlos. ¿Cuánto tiempo pueden estar sin recargar? Bien, estos auriculares pueden estar un máximo de 2 semanas sin ser recargados, el cual se recomienda que lo pongamos a cargar al menos 2 horitas, ya que pueden quedarle un 10 o un 15% de batería y se nos van a apagar automáticamente o al muy poquito tiempo que los empecemos a utilizar. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, y como les prometí al principio de este video, les muestro el premio que voy a sortear para cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Este increíble combo gamer retroiluminado RGB que tiene 105 letras, USB 2.0, un cable de 1,20 m, 800 dpi del mouse y otro cable de 1,20 m. Todo esto gracias a la gente de Daslor, que decidió jugarse con este premio para cuando seamos 1000 en este canal. No. Para poder participar del sorteo de este increíble premio, simplemente tenés que comentar el video que aparece en la pantalla. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido este video. Te deseo un hermoso día y nos vemos en la próxima. Este video surge de todos los mensajes. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar a los chicos del clan Goe 1, 2 y 3 del juego Last Day on Earth para Android. Les mando un saludo y un abrazo a todos ellos. Qué buena otra, la verdad.